Existen muchos casos sobre fenómenos paranormales que han sido documentados alrededor del mundo, y existe uno en particular que pone la mente a pensar en las posibles causas de su origen. Poltergeist, apariciones, ruidos, todo un escenario listo para poner los pelos de punta a quien se atreva a poner un pie en el sitio. Y la promesa de que si te atrevieras a entrar, encontrarías horrores capaces de tocar tu psique para siempre. Si quisieras investigar el caso para llegar hasta sus últimas consecuencias y descubrir lo lejos que la mente humana puede llegar a determinados estados mentales. Abrimos el archivo a un caso mundialmente conocido como el embrujamiento de San Pedro. Tenebrosos y místicos saludos. Te invitamos al lugar exclusivo donde el ocultismo, terror, magia, teorías conspirativas e inclusive tus pesadillas serán el combustible de nuestra llamarada. Crucemos ese portal místico para que juntos conozcamos historias increíbles de hechos que al parecer hasta el día de hoy no tienen una respuesta. Permitan que nosotras, Cel y Joe, te abramos las puertas de Misteria. Hola Joe. Hola. ¿Cómo estás, Joe? Aquí estamos de nuevo, lista para otro viernes. Para otro viernes misterioso. Para otro episodio más de Misteria, ya estamos más que puestos. Y hoy vamos a hablar de un tema bien interesante y algo más paranormal. Me gusta el tema paranormal. Esos son los temas de los que más disfruto en este podcast. Me gustan mucho. Sí. Y tengo que advertirles, en esta ocasión el tema queda totalmente a cargo de Cel. Esta investigación es suya, así que ahora soy yo la espectadora. Se siente muy chido nada más sentarse aquí a ver qué te cuentan, a ver qué es lo que puedes aportar y vivir el susto, hermanos, el susto. No, y aparte es uno de los temas más reconocidos a nivel mundial, porque sí tuvo en esos años de cuando se dio este suceso mucho impacto, porque es uno de los sucesos paranormales mejores documentados en la historia. Entonces no podemos categorizarlo si es dentro de un fenómeno de demonio, poltergeist, un embrujamiento, por el tipo de ente que se trata y cómo se manejó este ente. Aparte de que existe mucha prueba documental en la cual se demostró todo lo que sucedió y que sí pudo comprobarse, inclusive hasta científicamente, alguno de estos sucesos. Entonces, o sea, estamos llevando el videojuego Phasmophobia a la vida real, en donde hay que documentar qué tipo de ente estamos encontrando y qué características tiene, pero todavía no sabemos cuál es. Pues por eso es Misteria para eso está Misteria, que hablamos de casos que al parecer aún no tienen una respuesta. Pues aquí estamos, creo que en uno de esos, ¿no? Justo lo dices en la presentación. Eso es lo buenísimo. Curioso de Misteria, que no tenemos así respuesta absolutamente a todo, pero el día de hoy que justo como tú lo decías, Joana, vamos a hablar exactamente del embrujamiento de San Pedro, en especial los sucesos que le ocurrieron a Jackie Hernández, que era una chica que realmente fue quien sufrió estos acontecimientos en carne viva, y al equipo paranormal, de investigación paranormal, que la auxilió en todo momento como para buscar una respuesta a este tipo de acontecimientos. Y como te digo, es uno de los casos más extraordinarios que ha ocurrido de fenómenos paranormales, y especialmente recordado no solo por los resultados que arrojó la investigación biológica, y vas a entenderlo porque más adelante, sino porque uno de los investigadores incluso pudo llegar a terminar hasta muerto. Vamos a empezar. Esta cosa es lo suficientemente poderosa como para hacer daño. Puede hacer daño a los humanos. O pudo en ese momento. Pues sí, porque ya siempre soy de una persona que tenle miedo a los vivos, no a los muertos. Pero este muerto en realidad creo que estaba más vivo que muerto, porque sí podía como cruzar este plano y tener como y lleno de coraje, ¿no? Imagínate, para querer hacer daño, ¿cuánto coraje debes de tener guardado? Sí. Ok, vamos. Bueno, pues vamos empezando con la historia de cómo sucedió esto. Y pues para eso tenemos que entrar a un contexto de los 80s, en especial en el verano de 1987, en la casa número 593, ahí en California. Pues tenemos que hablar como en términos generales de por qué se dio o por qué sucedió lo que te manifiesto yo.
Para empezar, Ok. Jackie Hernández era una chica que se había separado, que contaba con 2 hijos y se encontraba separada. Ella fue a California y alquiló una pequeña casa. Esa pequeña casa pues era como de, pues, una habitación, una sala de estar, la cocina, y tenía lo que viene siendo la parte del ático. Ok. Ella pues... No me gustan los áticos. No me gustan son los peores lugares. O Eso y los sótanos. Es lo que te digan No. los basement en Estados No. Unidos, ¿no? En Sí, Estados... los basement es como no. No, por favor. No, sí, Jackie Es lo Hernández. peor. Ok. Vamos a explicar un poquito como la historia. Jackie Hernández viene de un contexto demasiado violento. O sea, fue una persona que había sufrido durante su vida una infancia tanto desagradable, inclusive su matrimonio fue como muy violento, un tipo de agresión psicológica, y eso hizo que ella se separara y dijera, bueno, pues yo ya me independizo, ahora sí me voy a ir a rentar un lugar por el bien de mis hijos, pero pues al ser una chica tan joven, 2 hijos, tengo deudas que pagar, se hizo de 3 trabajos para poder trabajar, para poder sacar adelante a sus hijos y todo eso. Entonces, pues ya contaba con muchos antecedentes como de estrés, de depresión, como de angustia, o sea que sí ya estaba como en un plano donde ya prácticamente pues el panorama no le pintaba muy bonito. Entonces se decide separar de su pareja, se va a esta casa, a este domicilio que es muy pequeño, y empiezan a sucederle acontecimientos pues paranormales, ¿no? Debido a que ella tiene y empieza a tener 3 trabajos, pues no tenía tanto tiempo, y tiene una vecina que se llama Susan. A ella le dejaba encargada a sus hijos y era como la que la apoyaba en todo momento para que ella pudiera hacer sus cosas, y su respaldo, como no sé si decirlo, un respaldo emocional. Entonces haz de cuenta que ya pasa ese tipo de acontecimientos y empiezan a suceder, pues hasta ese momento todo normal, fuera del estrés que todos en la vida arriba de los 30 conocemos. Estrés y más estrés. Estrés, o sea, trabajas, ansiedad, depresión. Dices, trabajas pero no tienes dinero, duermes pero no descansas y... Exacto. Cosas así, ya saben, ¿no? Entonces, en una ocasión, Jackie empieza a escuchar pasos provenientes del ático. Ella misma relata que era algo muy como extraño, porque inclusive ese tipo de sonidos despertaban a su hija. Esa misma noche, Jackie decide abrir la puerta para observar qué estaba pasando, pero no ve nada. O sea, va a la habitación de sus hijos. ¿Del ático? Ajá. No, perdón, de sus hijas. El ático está en la parte de arriba. Vamos a manejar un contexto. Es como de un piso, la habitación. De los menores, la de ella, la sala, la pequeña cocineta, y en la parte de arriba está el ático. El ático hay como una abertura en el techo donde pues ustedes podían subir y como una trampilla así. Y podían ya checarlo. Entonces ella, al escuchar sus pasos, los pasos dentro de la casa, iba y se asomaba de que su hija estuviera bien, de que no hubiera problema, y pues pues se asoma y no ve nada. Pero ella se sentía aún así como muy inquieta, como insegura, como incómoda, a tal punto que sentía como que alguien quería jugar con ella. No sé si me explico. Como, bueno, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí en ocasiones, y dicen que eso es muy cierto, que tú puedes... ¿Escuchas pasos en tu ático? No, Selma, corre. Que a ti se te quedan viendo, aunque tú no veas nada. ¿Nunca te ha pasado? Que sentir la mirada sola en mi casa, no. O en, no en cualquier lugar, o sea, que vayas a un, pues no sé, de viaje y en algún lugar, o sea, puedes estar en una habitación y sientes, pero no hay nada. ¿Nunca te ha pasado? No, eso nunca me ha pasado. Pero tú sí me has contado qué te ha ocurrido. Sí, a mí sí me ha pasado y yo nunca le tomé importancia, pero yo tengo un amigo que conocí hace tiempo, bueno, hace poco tiempo, no tanto, y ese amigo se dedica como a una... no sé cómo decirlo, si es tribu, que es muy similar a la santería, pero de Cuba.
Y entonces él me explicó que cuando pasaban este tipo de acontecimientos sí son entes que te están observando. O sea, tú a lo mejor en este plano no lo percibes como físico, pero energéticamente sí. Y a mí, y eso se dio porque yo una vez le platiqué, es que en tal lugar así me sentí, pero sentía que me veían, inclusive hasta me despertaban. O sea, estabas durmiendo y abrías los ojos. Y yo hasta te podría decir así como dónde yo sentía, de dónde provenía la mirada, pero pues no había nada ahí. No inventes, Selma. Qué miedo, man. Qué miedo. Y fíjate que hasta que tuve esa plática fue cuando esta persona me dijo, no, es que sí, o sea, ese tipo de cosas que te pasan, o sea, sí es algo normal, o sea, sí es algo que no todas las personas están abiertas como en ese plano espiritual y no lo sienten, pero hay personas que sí son susceptibles a percibirlo, aunque tú no lo veas, sí lo hay. Entonces, tú sí eres más susceptible. ¿Has tenido más cosas así de que ves, escuchas, sientes? Sí has tenido como más anécdotas de ese estilo en tu casa que me has contado. Y no solo en mi casa, en varios lados, porque eso de la mirada no fue en mi casa. Yo me quedé en casa de un familiar y ahí fue donde yo lo sentí. Fíjate, qué miedo. Entonces, pero pues ahí te digo, no, como tal, pues no me dio miedo porque yo no vi nada. O sea, yo nada más dije, a lo mejor es como mi imaginación, o no estoy acostumbrada, o a lo mejor estoy o como cuando tú duermes mucho en tu cama y te vas a otro lugar y como que no te acostumbras. Yo lo asocié más a eso. Ya después él me explicó y salió por otros temas que pues sí pudo haber sido debido a esa situación. Yo siento que ya con Jackie Hernández pasaba algo muy similar, porque inclusive decían que cuando ya empezó a darse cuenta de este tipo de fenómenos paranormales, lo que pasaba con Jackie Hernández era que no importaba la hora que ella se durmiera, ella siempre despertaba a las 12 de la noche, sin importar, o sea, en punto. O sea, no importaba si se dormía temprano, si se había dormido 11:30, siempre despertaba a la misma hora. Y entonces empezó a ser más recurrente los sonidos y empezó a escuchar como más cosas que ella trataba primero como justificar o le daba miedo, considerando que pudiera ser una persona extraña o persona ajena al domicilio. ¿Me entiendes? Como un ser vivo. Alguien se metió. Alguien se metió, anda por ahí por mi casa. Cuidado. Y yo, mujer sola con mis hijos, pues obviamente me va a dar miedo. Uno de los acontecimientos que empezó a suceder también con Jackie Hernández y en presencia de una amiga fue que ellas estaban platicando un día y estaba un como bote, que es lapicero, lleno de plumas. Y entonces ellas estaban platicando y salió volando el bote con todas las plumas. Entonces ella se quedó así como en shock, así de ¿qué está sucediendo? Pero primero le quisieron dar como una respuesta no paranormal, sino una justificación más lógica, ¿no? Así cuando tú escuchas un ruido, pudo haber sido el gato, se cerró una ventana, a lo mejor el viento, no sé. Trató Jackie Hernández en un principio de darle una justificación. Cuando ya no se pudo hacer una justificación clara, fue un día que Jackie Hernández va a la habitación de sus hijos y sigilosamente abre la puerta para ver cómo se encontraban, y entonces ve sentado a un señor ya de edad muy madura, con un rostro así, pues ella sí dice que no era algo como de este mundo, por así decirlo, porque tenía un rostro demacrado, calavérico, que traía una camisa a cuadros, y entonces lo que hace ella es gritar, entrar como en pánico, y se percata que de un momento a otro, así voltea como de reojo, ya no está. No, cállate. ¿Te imaginas eso? No, chica. O sea, ya estamos hablando de un encuentro un poco más tenebroso, ¿no? Porque ya no son sonidos, ya no está viendo una físico. Cosa. Yo ya me estoy poniendo enfrente de ti, o sea, date cuenta. El cuerpo presente. Exacto, sí. Que aquí estoy, ¿no? A lo que Jackie Hernández, pues así como que... ¡Qué miedo! Yo no sé qué sentirías tú en ese aspecto. Yo si grito, me echo a correr. Es que no sé, porque yo soy mucho de paralizarme frente al miedo. Pero en esa situación, obviamente que claramente no he vivido, no sé qué haría. O sea, realmente gritaría y tal vez me echaría a correr o gritaría paralizada ahí. Es una de dos.
o grito y me echo a correr, o grito y me paralizo ahí, a expensas de que sea un vivo y me haga daño, o sea un muerto y igual como aquí, ¿no? Desaparece. Pero en caso de que sea el muerto y desaparezca así, me da el infarto. Y ya, cuando recupere la movilidad, yo creo, salgo corriendo, te lo juro, ¿no? Sí. No. Pues imagínate, este tipo de acontecimientos, pues era lo que le estaba pasando a Jackie Hernández, ¿no? Decía, pues ¿qué hago, no? O sea, tengo a mis hijos, o sea, de por sí yo ya vengo como en una situación de tristeza, angustia, todavía le sumas a esto que tengo un fenómeno paranormal en mi casa, o sea, ya métanme en arroz, no sé. O sea, ella no se negaba, ¿no? No se negaba que era un fenómeno paranormal, decía, estos son hasta ese momento, ya son fantasmas. Hasta ese momento lo empezó a creer más. Porque te digo, en un inicio como que decía, pues son ruidos, le daba inseguridad, trataba de justificarlo como, pues alguien se me metió a la casa, ¿no? Pues esto salió algo ha de haber sucedido, alguna corriente, o sea, trató primero como de justificarlo. Es que eso está ilógico. ¿Cómo ves que una madre sale volando de la mesa en donde estás ahí y dice, ay, ¿qué abre? Tembló, o fue el aire? Es que a lo mejor cuando una persona es tan escéptica, siempre trata de buscar como la razón más lógica, ¿no? O sea, porque dices, no, ¿cómo? Hermana, pero que salga volando, es que eso no tiene... ¿Cuál pinche razón lógica? Salió volando, hermana. Yo sí diría fantasma. Sí, okay. Entonces esto fue algo que ya la dejó como en shock y justo se lo platicaba a su vecina Sara y le empezaba a comentar, ¿no? De todo lo que ya estaba, Susan, su vecina Susan, que de todos estos acontecimientos que ya estaban como sucediendo en su casa y que ya la estaban inquietando y que obviamente pues ella ya generaba un temor porque dice, pues, los ruidos eran terribles. Ahora, algo que ellas se dieron como cuenta es que empezaba a salir como una sustancia viscosa de las paredes. Entonces también inclusive de algún mueble que tenían ahí por la casa, salía como una una sustancia viscosa que generaba que salía. Y ellas decían, pues, ¿qué es eso, no? Te digo, en un primer inicio trataban de justificarlo como, pues a lo mejor son algún tipo, los sonidos, alguna rata o algo, pero esa sustancia, algún tipo de humedad o qué está sucediendo, ¿no? Ya cuando empieza a suceder este tipo de acontecimientos, la amiga de Jackie le dice, ¿sabes qué? Debería ya contactar a un experto en situaciones paranormales, a un investigador paranormal, porque ya no es normal lo que está sucediendo y quizá a lo mejor ellos pueden ayudarte. Entonces lo que hace Jackie Hernández es buscar a Larry Whitcroft. Entonces es un investigador paranormal que va acompañado de 2 camarógrafos que van a dedicar a investigar sobre la situación que se está dando en esta casa. Al extremo, vamos a documentarlo todo. Sí. Bienvenidos. Entonces decían... ¿Sí, real? Sí, real, o sea, como lo vendrían haciendo quizá los cazafantasmas. Lo que pasaba con este tipo de investigadores, dentro de ellos uno era escéptico. Ellos nada más, uno de ellos era así como, yo nada más voy a ir a tomar fotografías, bien relax, ¿no? Y ya le explica a Jackie, no, pues todo está sucediendo principalmente en la parte del ático, hay varios acontecimientos de ruidos y cosas así. Lo que estos investigadores mencionan es que curiosamente, cuando tú entrabas a este domicilio, se sentía un olor muy fétido, como a podrido, y que la temperatura era muy baja. Entonces, son como, por lo general, cosillas, características de un lugar donde ocurren cosas, ¿no? Olores fétidos y temperaturas bajas. Son como puntos clave en lugares donde ocurren cosillas como este tipo de fenómenos paranormales. Entonces lo que hicieron estos investigadores fue decir, pues vamos a ventilar, ¿no? Vamos a ventilar el área, vamos a dejar que todo esto como que fluye el aire, si vas a ver si es una cuestión a lo mejor de drenaje o de dónde viene ese olor fétido, porque al parecer pues Jackie pues no se veía como que fuera una persona sucia, por así decirlo, o sea, como que fuera por un descuido de que no limpiara o cosas así, ¿no? Entonces, pero ellos desde ahí se percataron.
Entonces ya les empieza a platicar Jackie, no, pues mire, los acontecimientos se están dando en aquí, acá, entonces, ¿qué podemos hacer? Con lo que los investigadores dicen, bueno, pues vamos a subir al ático, y en el ático, pues, vamos a investigar. Para este tipo de situaciones, suben 2 de los camarógrafos que van, y el investigador principal se queda abajo. En la parte del ático, no se encontraba ningún tipo de luz y no había nada arriba de él, o sea, no había como que guardara cosas viejas, porque ya ves que usualmente los gringos, ya sea en el basement o en el ático, guardan como todas las cosas que no quieren. Las cajas, lo de Navidad, cosillas, ajá, sí. Entonces, en este caso no había absolutamente nada de eso. Suben los investigadores y sienten que sí hay como una energía de una vibra muy pesada, como algo que no les latía, por así decirlo. Entonces empiezan a tomar fotos y cosas así, hasta que a uno de ellos le sucede un acontecimiento muy importante. Cuando lleva la cámara trae un foco que alumbraba en cierta parte. Él dice que sintió como si se lo hubieran tirado, o sea, se lo hubieran arrebatado y lo hubieran tirado. Lo curioso es que no había nadie arriba. Se la arrebataron y como que tiraron y le rompieron la cámara. No la localizaban, entonces no habiendo, digo, la casa es muy pequeña, claro. No la localizaban. No había luz, no había, entonces tuvieron que volver a subir ya como tratando de buscar, y localizaron que la cámara sí se encontraba, pero como si lo hubieran separado. Ya no sé si sepas, pero que las cámaras de ese entonces tú les tienes que acomodarlas y meterles el lente y todo. Le ponías el lente, el micrófono, cosillas. Pero se percataron que fue como cuidadosamente quitada y desarmada. No fue como que porque en ningún momento se vio que la cámara hubiera sufrido algún tipo de fractura o hubiera sufrido algún tipo de daño, sino que hubiera sido... Un fantasma delicado. Exacto. Un fantasma con delicadeza y aún así qué miedo. Oye, mana, ¿y existen esos videos? O sea, ¿existe el video de como cuando salió volando la cámara y qué pasó ahí en ese momento cuando nadie la encontraba? No, porque en cierta... Bueno, cuando haz de cuenta que estos investigadores dicen que una de las cámaras, la que era de grabación de video, no capturaba, cuando subían no funcionaba, o sea, como que fallaba. Entonces uno de los investigadores se quedó en la parte de abajo y el que usaba la cámara fotográfica fue el que subió. Ah, era fotográfica, no era de video. No, el otro estaba, pero sí existe la grabación de todo lo que estaba sucediendo y todo en cinta, pero por la parte de abajo, porque cuando subían al ático no funcionaba la cámara. Y entonces vieron las reacciones, ¿no? De, me la arrebataron, ya no veo, ya no la encuentro, y todo lo que el despapalle de abajo. Ajá, y los gritos, y porque ellos decían que sí se sentía como una presencia dentro de ese ático. Inclusive uno de ellos, que te digo que se llama Jeff, él era una persona que era escéptica, entonces como que trataba de justificar todo este tipo de acontecimientos y decía, no, es que no puede ser. Inclusive cuando en otra ocasión vuelven a subir al ático, y esa es una de las evidencias más fregonas que tiene este caso, porque inclusive se veía como que este ente tenía cierto apego hacia ese investigador paranormal. Al escéptico, a Jeff. Al que no quería creer. A Jeff, porque siempre que él subía como que sufría ataques, o le aventaban las cosas, o sentía que lo jalaban, o de alguna u otra forma era agredido. ¿No crees en mí? ¡Pau! Te lanzo las cosas. ¿No crees en mí? Te jalo las greñas. Inclusive en una de esas ocasiones él dice que se suben al ático, como te digo, era una parte oscura. Él empieza a caminar y de repente el otro camarógrafo, que trae la cámara fotográfica, escucha que él grita y como si estuviera en una tipo riña. No sé si me explico. Sí, como que está forzando. Entonces lo que hace el otro
Exactamente, o sea, como que se está sucediendo algo. Entonces el otro investigador voltea, empieza a tomar fotografías y es una de las fotografías más icónicas de este caso de el embrujamiento de San Pedro, porque inclusive cuando Jeff sube a investigar en esa parte del ático, no trae absolutamente nada en el cuello, y cuando se toma la fotografía aparece como si lo estuvieran jalando con una cuerda por la parte de atrás y lo estuvieran ahorcando. Prueba que pues van a poder ver en el transcurso de este video, porque se va a poner esa imagen en este Atención, para que vean, es una de las evidencias momento más geniales que se ha podido documentar acerca del embrujamiento de San Pedro. ¿Sí? Lo que no se explican es que si no había nada en el ático, ¿de dónde salió esa cuerda? La cuerda, ¿de dónde salió? Exacto. Y de dónde se obtuvo todo, o esa fuerza para que él hubiera sido jalado, porque él dice que sí sintió como si lo hubieran estrangulado y lo hubieran por un lado jalado del pie. Existen documentales, que estos documentales están en idioma inglés, donde pues explican estos investigadores paranormales y las entrevistas con Jackie Hernández de todos los sucesos que hubo, porque inclusive había orbes, había, te digo, temperaturas muy bajas, una sustancia viscosa que salía de las paredes. ¿Sabes como cuál se me imagina? Como la de, en cierto punto, El Resplandor. Ok, sí. En algo así similar, pues sí, aquí le sucedían, tanto así que de esta sustancia viscosa tomaron una muestra y la mandaron a un laboratorio. Es lo que te iba a preguntar, ¿qué onda con eso? ¿Qué era? ¿Qué? Sí, esa sustancia viscosa fue mandada a un laboratorio para verificar pues qué era lo que pues lo que se había encontrado, ¿no? Que era... Y era sangre, ¿no? Era sangre. No, la verdad, era plasma de un hombre varón. Ok, o sea, sí, parte de la sangre. Sí, o sea, pero que tenía grandes rasgos de... ¿Cómo se llamaba esta sustancia? Yodo y otra sustancia, que ahorita se me fue el nombre, no puede ser. Cosas que pasan por grabar así. Pero fue comprobado que sí fue el plasma lo que encontraron, pero eran grandes sustancias. O sea, como tal, no, la sustancia no se veía como sangre. Ajá, porque no se veía como sangre como tal. O sea, era como una sustancia viscosa. Y mandaron a hacer ese estudio. Y en ese estudio salió que sí era plasma de un hombre varón mayor. Y se me está ocurriendo algo, no sé, que hubiera alguien emparedado ahí y que la sangre estuviera corriendo. Es que, bueno, si correría la sangre completa, no se separaría ¿sabes? El plasma y solamente el plasma caería. Está extraño. Imagínate a alguien ahí emparedado y que sea la sangre la que está traspasando la pared, ¿no? Pero funcionaría si se tornara rojo, o la sangre cuando se oxida es cafecilla. Sí. En este caso pues es solamente el plasma. Entonces no hay manera, a menos que se filtre, que los glóbulos rojos se filtren a través de la pared. Dudo que eso ocurra, pero no sé, me vuela la cabeza. No inventes. Ok. No, te digo que ha sido ¿sabes como... qué? Coincide con lo que vio esta chica Jackie, porque vio a un hombre, ¿no? Ahí sentado en su cama. Entonces, ¿quién quita que es el mismo ente enojado? Sí, pero la verdad es que fue tan fuerte que inclusive pues así ya como que ellos dijeron, no, esto ya está como fuera de este mundo. O sea, ya ahora sí creemos que existe un ente. Y pues... lo que hizo Jackie fue decir, no, pues es que yo ya no puedo continuar así. O sea, a pesar de que pues ella ya se encontraba con una situación de madre soltera y toda esa cuestión, pues decidió irse a regresar a la casa de su expareja. Inclusive se manifiesta que dijo... Eso es lo más macabroso de toda la historia. No, por favor. No, de hecho, inclusive está muy cañón, porque ella manifestó y sí fue como una... algo que quedó documentado, donde ella dice que por lo menos ella prefería regresar al maltrato de alguien que por lo menos podía ver, que de alguien que no sabía, porque inclusive tenía ya muchas pesadillas con este ser y sentía que la ahorcaba y rasguños y cosas similares. Entonces decía que ella prefería regresar a un tipo de
daño, por así decirlo, de agresión, pero por alguien que ya conocía, que por algo que no pudiera ver. Imagínate a su grado de sus hijos también los golpeaba. Inclusive ya que hubo un momento donde le dijo a ese ente, ¿sabes qué? No te metas con mi familia. O sea, ¿qué quieres, no? No te metas con mis hijos. Inclusive esa parte de como plasma o sustancia babosa fue dejado en una de sus bebés, como si siendo retada o amenazada de, pues mira, tú no me vas a dar órdenes porque pues aquí yo soy como el fregón. Entonces, esa fue la bebé pegada a la pared. ¿Cómo le cayó? ¿Qué? No, o sea, apareció de repente. Porque inclusive en esa casa decían que las cosas, por ejemplo, podía haber cosas que podían levitar o inclusive hubo orbes. Habían grandes orbes que no eran considerados que fueran ni tipo de insectos o que fueran algún tipo de ¿cómo se llama? Polvo, porque inclusive ellas las veían a simple vista y que las orbes eran grandes, o sea que eran prácticamente como un balón de béisbol o cosas grandes. Y aparte, para poder identificar un orbe, sabes que tiene como cierto movimiento que es, ¿cómo decirlo?, meditado. O sea, un orbe con una trayectoria dada, como si fuera inteligente y sabe hacia exactamente dónde se dirige. Y una mota de polvo va hacia donde la corriente la lleve y es como un movimiento errático. Tal vez un orbe sí tiene como una trayectoria pues inteligente, por decirlo así, entre comillas. Y entonces a veces lo que hacían, que cuando hacían ese tipo de investigaciones, pues los niños eran encargados con su amiga Susan. La amiga. Y vivía al ladito ella, eran vecinas de al lado. No sé específicamente porque no se dice si es la vecina exactamente de la casa de al lado, ¿no? Pero ellas los cuidaba y en ese momento estaban fuera de la casa. Incluso cuando Jackie Hernández le dice que pues como que no se meta, pues que casi con ella hiciera lo que quisiera, pero con su familia no, y aparece plasma en la cara de la niña, es como de ya sabes que la neta pues así ya no le entro, ¿no? O sea, ya te estás metiendo, pues no solamente conmigo, ¿no? Porque ya me estás agrediendo tanto físicamente, ya en mis sueños, o sea, ya te estás metiendo con mi familia, porque ya era ya había trascendido demasiado como el tipo de agresiones que se habían dado en este tipo de situaciones. Y este señor al que le ahorcaron no le pasó nada, solamente fue el susto, o sea, tenía la marca y cosillas así. Y cuando baja del ático trae el cuello, trae la soga en el cuello. Cuando inclusive hay evidencia de cuando él sube, no trae nada, no hay nada en el ático, cuando toman fotos de antes, y obviamente pues cuando baja sí trae la soga. Es que ese es el problema, chica, que nada más suben la cámara fotográfica. Hubiera estado bien padre que hubiera sido la de video, pero para captar, yo sé que no hay luz, ¿no? Pero pues una lamparita, ¿qué onda? Sí, o sea, la cámara que ellos traían sí tenían lámparas. Pero sí, inclusive, exacto, pero la de video nunca funciona en la parte de arriba. O sea, podía funcionar en cualquier fantasma, ¿no? Sí, o sea, podía suceder o ser utilizada en cualquier otra parte, pero en la parte de arriba, o sea, dejaba de funcionar. Eso ya no está, esto está extraño. O sea, sí podría ser como chanchullo de ellos, no lo sé, porque qué casualidad que la de video no funciona. Aunque estemos flasheando con la flasheando con la cámara de la fotostática. Fíjate que pudiera decir yo que si pudiera ser chanchullo, pero es una de las más documentadas, o sea, por así decirlo, ¿no? Porque, o sea, cuando tú ves la foto de lo que le hicieron a este camarógrafo, o sea, tú ves la foto, no te explicas cómo sí se ve, inclusive como si la cuerda la apachurrara el cuello. O sea, de cuando alguien te jala. Exactamente, o sea, sí tendrías que verificar la imagen si quieres para checar cómo, o sea, literal se ve como si hubiera una fuerza que le estuviera jalando. San Google me está apoyando. Ok, ya la vi. Ok, ya lo vi. El man está así como todo con la cuerda. ¿Sí se alcanza a ver una cuerda ahí? Sí. ¿Ese es el ático o ya es bajando del ático? No, es el ático. No, él estaba adentro. Ajá. Estaba adentro. Posterior de ahí pues ya bajó, obviamente súper espantado, así como de y aquí está la cuerda, sí. Y no habrá pasado por equivocación y se habrá enganchado en la cuerda. Es lo que dicen, que no sé. Inclusive se tomaron imágenes antes de que subieran, bueno, cuando subieron, y no había nada de eso arriba.
Eso es lo que la no otra se imagen donde justifica. va bajando del ático. Ah, y la entrada del ático está bien chiquita, está como muy delgadita. Es como un cuadrito chiquito, apenas si cabrías así, subiendo. Sí, de hecho es lo que Ok. te digo, la casa era como muy pequeña. Entonces, Fuerte esta imagen. pues esa es la situación que por eso Jackie Hernández decidió como regresar mejor con su expareja debido a todo este tipo de acontecimientos. Existe como la historia de que comenta Jackie Hernández que su expareja tenía como un cobertizo Ajá. y pues haz de cuenta que mientras se fueron pues ya no pasó como gran cosa, dejaron de suceder como este tipo de sucesos paranormales Ujú. y todo se calmó, pero pues pasando Entonces, este ente es meramente de la casa, no la perseguía a ella. Era como, deja mi casa en paz. en ¿Te ese vas? Ya no te momento pasa sí, nada. hasta que posteriormente se empezaron a acontecer este tipo de sucesos en la casa de su expareja. Ok, Entonces ya ok. estamos viendo como que este ser se estaba impregnando a Jackie. Antes de eso nunca había tenido experiencias paranormales, ella no cuenta nada de eso, con su novio y cosas así. No, dicen que usualmente empezó a partir de que comenzó de que fue a vivirse a esta residencia en California, donde Ok. empezaron a suceder este tipo de acontecimientos. Entonces dice que un día estaba dormida y su expareja se levanta, se va al cobertizo Ujú. y ella va atrás de él así como decirle, pues qué onda, ¿no? ¿Por qué te levantaste? ¿O qué pasó? Y todo eso. Y dice que ve Ujú. como que si un humo le saliera por la cabeza. Y ¿A su novio? a su expareja, ajá, como si hubiera una bola de humo atrás de él. No sé si Ok. explicar si entrara o saliera, pero como que al verse esa bola de humo, él voltea y la ataca a ella, como si quisiera, pues ahora sí que matarla. Ay, yo. Ajá, y que No posteriormente, ajá, la agredió, la empezó Bueno, a... nada normal, nada fuera de lo normal, porque con humo o sin humo ya la agredía, ¿sabes? Entonces, Exactamente. no habrá sido Entonces, marihuana. y que después cuando No estaba salió ese fumando. humo, él ya actuó normal y que dice que él no tiene memoria de que haya acontecido ese tipo de hechos ni nada. Inclusive también se relata que ellos movieron una televisión y eso lo documentan también vecinos de ellos, que cuando ellos sacaron una televisión se prendió la televisión aún sin estar a la corriente eléctrica conectada, o ellos la estaban trasladando de un lugar a otro y ella dice que vio en la pantalla el rostro de este señor que ya había visto en la habitación de sus hijos en California. No inventes, entonces la está siguiendo. Y no era ningún familiar muerto, alguien que ella conociera, No, un es admirador secreto. no, y es lo que muchos le Nada. decían, ¿no? O sea, como que ¿por qué en un inicio no se fue? ¿Cómo se llama? Le decían muchos. Creo que en un inicio cuando en California sucedían ese hecho porque no había abandonado la casa y ella decía, pues es que no, yo no tenía como los recursos necesarios, ¿no? Para pues Para o sea, soy moverte. era madre soltera, con 3 trabajos, llena de deudas, de compromisos, estrés, venía de un divorcio, depresión, etc., ¿no? Entonces lo que hace a partir de este suceso y que le generó tanto miedo a Jackie fue volver a contactar con este equipo paranormal, y lo que hace este equipo de paranormal es hablar con, ahora sí, una tabla ouija, a través de una tabla ouija. Ok, eso en la casa del exnovio. Exactamente. O en la casa. No, en la casa del expareja, porque tenían hijos en común. Digo, al final sí mantenían contacto, todo el tiempo tuvieron contacto porque tenían hijos en común. Entonces empiezan a manejar lo que es el proceso de la ouija, y en ese proceso pues le comentan que había 2 tipos de presencias, tanto una buena como una mala, ¿no? Eran 2 entonces, Ajá. nada más el don. Eran 2. Serían okay. 2 presencias. Y a pesar de que pues ahora sí empiezan a jugar, se presenta una que dicen que tenía como un lenguaje muy antiguo, le empieza a decir que él era un marinero, que había sido asesinado, que inclusive había fallecido por los años de 930, perdón, y resulta que se pusieron a investigar, y así como en la tabla ouija les habían relatado una historia, al investigarlo resulta que sí hubo una persona que se llamaba que sí hubo un marinero que fue muerto, que se fue considerado como que
falleció por accidente, pero este ente decía que había sido muerto. Asesinado. Asesinado, sí. Asesinado, o sea, es que en las noticias decían que, o en lo que se tenía documentado, que él había fallecido como por ahogamiento, pero en sí este ente decía que alguien lo había asesinado y que de hecho su asesino se aparecía ese camarógrafo al cual agredía tanto. Por eso los ataques iban más directos hacia él. Y el asesino y el marinero. No. ¿O era la furia del marinero? La furia del marinero. Y consideraba que el asesino se parecía al camarógrafo que estaba en el equipo paranormal. Por eso lo atacaba mucho. Ahí el por qué se iba siempre contra él. Es como si te presentaran a alguien que se parece a tu ex, el tóxico, y entonces no quieres saber nada de él. Y te desquitas sobre todo con él, así. Okay. Entonces pues empezaron a hablar como con estas personas y empezaron a explicar, ¿no? Y decía como cosas en un lenguaje como muy, pues tú sabes, ¿no? A lo mejor los coloquialismos que se manejan a través del tiempo. Así no es lo mismo como nosotros hablamos ahorita, como nuestros abuelitos hablaban en su juventud hace unos ayeres, pues entonces veían como que había mucho esa diferencia y únicamente contactaron con él y decían que la otra presencia era de la persona que había construido su casa. Decía este ente que se había mantenido en la casa de California porque en esa casa también había vivido la persona que lo había asesinado. Entonces como que se había quedado impregnado esa esencia. Ok. Entonces estamos hablando de la presencia mala, que es esa persona, el asesino. El supuesto marinero, que trae la ira acumulada y por eso manifestaba y se hacía de esta forma tan agresiva. Y aparte, porque en esa casa estaba, porque ahí había vivido su asesino, pero que había una presencia buena, que la presencia buena que suponen que es la persona que había construido la casa, pero nunca se manifestó esta presencia como tal. Ni para hacer paro al man, al que tenía el cuellito aquí y todo. No. Qué mala onda, men. Qué mala onda. ¿Era hombre también esa otra presencia? Sí, es lo que comentan. Que era posiblemente porque nunca pudieron en sí como entablar una comunicación directa más que con este ente. Y le preguntaron así el por qué se había como apegado o tanto hacia Jackie Hernández y decían que porque pues era una persona que prácticamente pues les brindaba la energía suficiente para que ellos se pudieran manifestar. O sea, como que ella se prestaba. O sea, me estás diciendo que entre más ansiedad, depresión, angustia y dolor tengas en tu cuerpo, eres como un imán para cosas malvadas que no puedes percibir con tus ojos y que se alimentan de ti. ¿Me estás diciendo que cuando ando de malas, cuando ando toda así con baja energía, es que vienen las cosas malas a alimentarse? Sí, porque eres más es lo que decía ese tipo de entidad a estas personas, ¿no? Le decían, ¿sabes qué? Pues nosotras le elegimos porque pues prácticamente su nivel energético es muy bajo, es una persona muy vulnerable y es más fácil para nosotros. O sea, el ente bueno. O sea, cualquier ente podría ser como abrirse y entrar, porque tú eres una persona vulnerable, porque estás en un estado de depresión, ansiedad y es más fácil como poder, o sea, tú les abres como la energía suficiente para que ellos puedan alimentarse de ti y poder tener las circunstancias para atacarte. ¡Qué fuerte! Ok, sigamos, ok, está interesante. Entonces se hizo toda esa investigación, resultó que sí existía este marinero, que sí había fallecido dentro de las condiciones que se había manifestado, y fue como que entendieron el por qué se iba contra Jackie Hernández. Jackie se mudó varias veces durante los siguientes años y la actividad paranormal comenzó como a disminuir. Finalmente se instaló en Los Ángeles, a una buena distancia de ese lugar donde le acontecieron este tipo de sucesos paranormales. ¿Con todo y novio golpeador? ¿O sin no, novio ya golpeador? sin novio, sin pareja, pero ahora sí que... Ok. Finalmente, te digo, se instaló y decidió alquilar un departamento en un lugar donde ella vivía
no tenía mucho dinero, pero pues ya como que decía, ya quiero estar como en paz, lejos de todo este tipo de situaciones. Entonces, días después empezó a volver a escuchar ruidos extraños, pero esta ocasión fue en una cabaña de herramientas donde estaba su nueva residencia y cosas así. Entonces, no sabían si específicamente ya Jackie Hernández se habría impregnado de esta energía como tal. Entonces, la energía del ente malo. Sí. En ella, que muy posible. A donde fuera le iba a seguir. Okay. Entonces, muy posible eso es lo que sucedió con Jackie Hernández. Te digo, prácticamente este tipo de sucesos paranormales continuaron sucediendo con ella, pero en un nivel como más bajo. Y de pura casualidad no fue ella el psicólogo y ya por eso tuvo como su zona zen más centrada y por eso ya no era tan energéticamente expuesta a ataques. Y tal vez por eso pues estamos hablando de una época de los 90s, bueno, 80s, perdón, donde pues prácticamente no ven a un psicólogo como lo ven ahora. O sea, acuérdate que para poder como entender el contexto de la época tienes que ponerte en los zapatos del personaje. Okay. Y ahorita pues es como más común el considerar algo normal la terapia, pero en ese entonces pues sabes que le decían es para locos, es para cuando no, o sea, prácticamente se veía de una manera muy distinta. Además, Jackie Hernández era una persona con bajo presupuesto, con 2 hijos que mantener, soltera, o sea, no tenía como a lo mejor alejarse del exnovio golpeador sí fue como forma pero un cuando ambiente más amigable. No, porque cuando ella se fue a California, fue justo de que se venía separando porque quería buscar esa paz, ¿no? Se había separado de su pareja justo por eso. O sea, él lo que dice, a lo mejor Jackie Hernández ya era una persona que era depresiva y ansiosa por su personalidad. Y eso fuera lo No, pero cuando se fue a Florida, lejos de la casa del siguieron y lejos del ex. Siguieron sucediendo este tipo de acontecimientos, pero ya no como con la misma fuerza que antes. Y es hasta ahí donde queda, bueno, hasta donde se tiene documentando de que sucedió este tipo de embrujamiento de no se sabe nada más. No, hasta el momento pues ahí quedó como la situación. Se pudo comprobar algunas cosas, se documentaron otras, pero en sí ahí está el panorama del embrujamiento de San Pedro. Nunca ha vuelto a ser habitada la casa y que se sepa que los nuevos inquilinos sufren cosas o que ya mejor. Fíjate que eso no me puse a investigar si a la fecha alguien más vivió en ese domicilio. Pudiera ser como en Amityville, pudiera que la gente... cambian los dueños y le suceden cosas. Pero a mí ya me suena más esto como un tipo... como que se impregnó y como que uniría como entre el tema de Amityville con el ente de que acosa a una mujer. Entonces pudiera ser al más débil, algo así, aparte de que su campo energético pues de Jackie Hernández era tan bajo que le permitía a estos seres como poder aprovecharse de ella. Y es curioso porque toda su vida fue como yo de hecho sí en un inicio pude asociar que a lo mejor ella tenía algún tipo de enfermedad, que lo cual hace mental, ajá sí. Pero qué tipo de enfermedad mental hace que vuelen las cosas. Exacto, que parezca una cuerda en la cara. Exactamente. No, está medio extraño, hay cosillas, cabos sueltos ahí, cosas inexplicables. Lo del como el plasma, eso está extraño. Lo de la cuerda tal vez sí se podría decir, estos fakearon, hicieron un desbrullo para que... Pero el cómo jalarla, ajá. No sé, hay sí, como algunas cosas que sí, hay algunas cosas que no, pero pues te digo, ahora sí que como tal, la evidencia que hay son los videos, el documental o las fotografías. Creer o no creer ya está como en cuestión de cada quien. Yo tengo como mis dudas y algunas otras que sí podría decir que sí sucedió, o sea, que sí están como de ay, ¿no? Lo curioso es que hubo muchos testigos y dentro de esos testigos que no estaban como vinculados a ese tipo de panorama son los que dijeron, pues, o sea, como vecinos o cosas así, que dijeron, pues, esto no es algo normal. Sí, pasan cosas. Ajá. Sí, suceden cosas. Muy bien. ¿Qué opina Joe? Misterioso caso, el embrujamiento
avistamiento de San Pedro. ¿San Pedro es la localidad donde viven o así se llamaba el Don Pedro? el entre malos Es como la llamaba localidad, Pedro. es como un pueblillo de California. No, Ok. es como es una localidad de California. Entonces, en esa localidad fue donde Fantasmas se que se dieron arraigan a un sitio llenos de coraje y que te hacen daño nada más porque sí, porque puedo y porque quiero. Sí, y está que como aguanta, interesante. resiste, ¿sabes? Interesantísimo. Qué miedo. Yo sí me alejaría, haría lo posible. Es que yo entiendo, ¿no? Si no tienes dinero, pues ¿para dónde le corres? ¿Para dónde le corres? Pero ya cuando Sí, tienes es que, como por hijos de ejemplo, por mucha medio, gente dice eso, ¿no? Como de cuando tú, ¿no? Cuando empiezan a suceder como acontecimientos paranormales, pues huyes, ¿no? Pero, pues si no tienes dinero ni a dónde irte a meter, tienes 2 niños, ¿qué haces? sí, exactamente. A veces tomas malas decisiones como volver con tu ex. Qué triste, qué feo. Y fíjate ese patrón de que atacan a gente vulnerable, al menos pues mentalmente vulnerables. Y hay que prestar atención para si en futuros capítulos encontramos casos así y encontramos este tipo de patrones en esa gente o cuáles son los patrones que se puedan repetir. Estaría muy bueno para hacer nuestros análisis misteriosos. El por qué está sucediendo todo. Y cómo se vinculan los orbes a esto. O sea, el orbe era el don, lo voy a llamar Pedro. El don Pedro estaba ahí en forma de orbe y se transportaba para, ay, te voy a jalar bien el cuello con la cuerda. ¿Qué son las orbes? ¿Qué son las orbes? ¿De verdad son fantasmas, son entes, son ovnis? Pues ¿Son qué fíjate carajos son? que sí decían que podría ser considerado orbe por el tipo de movimiento inteligente que manejaban. O sea que no era una como el polvo o le dicen cuando lo graban, que ya ves que se ve como la partícula, ni mucho menos un insecto, porque el insecto usualmente va volando, pero no como con un Y sentido. se ven las alas del insecto. Entonces, como que no, pero sí las orbes son, pues, sí las has visto alargaditas, hay unas alargaditas, otra super esfera grandota, van con sus movimientos bien extraños. Oye, ¿existen los videos de estos manes? ¿Están en el internet? ¿O Sí, son sí hay, clasificados? te digo, existe inclusive un documental completo en internet, pero se encuentra en idioma inglés. Existe mucha información documentada, tanto de entrevistas para Jackie Hernández como de los investigadores paranormales, y también una serie de fotografías que pues la mayoría puedes localizar en internet. Para, Ok. te digo, es uno de los casos La paranormales foto de más la cuerda, documentados. la foto de la cuerda está buena. Ya Selma se las pondrá en el vídeo para que la observen y la discutan, la debatan. ¿Qué onda con esta cuerdita, Sí se ve que te haría daño. Yo me imaginaba una cuerda grande, de las típicas cuerdas esas de las películas, pero está delgadita, Está De delgadita hecho, la cuerda. después Qué dijeron misterioso. que ese tipo de cuerda sí es como el tipo de cuerda que utilizan los marineros. Ah, ¿sí? Ajá. Entonces, que pudiera ser Ok. que sí estuviera vinculado, y como fotógrafo, por lo que este ente decía, sí era muy similar a la persona que lo asesinó, por eso tenía como mucha ira contra él. Y siempre lo Ay, atacaba a pero él. qué mal plan, porque no es que diga, ay, eres tú, te pareces y nada más por eso te voy a hacer el mal. Ese es el Exacto. problema, ese es el problema. Yo que siento que tienen una incongruencia los fantasmas, porque aun cuando te vas al más allá, encuentras como la manera de seguir haciendo el mal, hacer daño a la gente. O sea, te quedas con el rencor y ahí te quedas en el espacio-tiempo pegado en una casa, en un sitio, y vienen los inquilinos y se van, pero tú te sigues quedando con él, ¿sabes? Con la pesadez o el estrés, todo lo feo que tienes en tu corazón. Yo no sé si cuando te liberas de eso avanzas al cielo, qué pasará, pero qué feo quedarte por la eternidad pegado en un sitio a espantar gente y a hacerles daño, ¿no? O sea, ni en la muerte estás en paz. ¿Qué onda con eso? Está feo. Pues, y toda la Está ira feo. acumulada, ¿no? Que debería, entonces, pues, este es uno de los, te digo, casos más documentados. Ahora sí que, como yo siempre digo, queda al criterio de cada quien el creer o no creer si sucede. Es una historia pues relativamente corta de varios acontecimientos que sucedieron en un lapso de tiempo y que pues se pudieron como obtener pruebas. Entonces, pues ahí está la historia. Ustedes tendrán la última muy bien, palabra. Salmita.
Entonces, sí, que consideran, no sé si llamarlo exactamente un poltergeist, porque hizo mucho más que un poltergeist, no un demonio, porque pues este Cerdes nunca se mencionó a sí mismo como un demonio, pero pues hasta el día de hoy no es algo documentado. Lo del plasma está muy interesante, porque te digo, no parecía sangre, que chorreara como sangre, sino como una especie babosa. Entonces, sí. como que estuvo muy curioso, o sea, eso es lo que... Hay como muchas cosas que... Esto sí es misterio, esto es real misterio, caso sin resolver. Muy bien, me gustó. Gracias Aquí por está. este tema, Selmita, estuvo chido. A ver si les late, pues a mí me gustó mucho, creo que pues sí es algo que te saca de onda, porque no es algo que me gustaría vivir, pero también como que te genera dudas de si era cierto o no será cierto. A la persona que era como más escéptica, que era uno de estos investigadores, era inclusive al que más le sucedieron como cosas, ¿no? ¿Y a ustedes también y dejó les su quedaron escepticismo. dudas? ¿Tienen ideas? ¿Tienen teorías? ¿Tienen inquietudes? Pónganosla en los comentarios, coméntenos qué les pareció, qué opinan. Vean los diferentes posts que hacemos en las redes sociales. Estamos como Misteria LO en Twitter, Ay, se me fue. Twitter, en Facebook, en Instagram. Y como Misteria lo Oculto en TikTok. Entonces TikTok, ahí van a encontrar bastante material. Ahí si quieren comentar o algo, ahí sigan nuestras redes sociales. De todos modos, en la caja de descripción siempre se quedan los links a todos ese tipo de redes. Pueden escucharnos en Spotify. Entonces, ahí estaremos. Para los que nos están escuchando en Spotify, vuélense a las redes sociales. Lo van a encontrar en los links que están en la descripción del video de YouTube. Muchas gracias por escucharnos. Esperemos que... Y cuidado si se despiertan a medianoche. Cuiden su energía, siempre alegres, siempre vivaces, para que no los aceche el fantasma de Pedro. Yo ya lo bauticé Pedro. Se queda como Pedro. Que Pedro se quede Pedrito en su casa. De San Pedro. Pedrito el de San Pedro, exactamente. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Que tengan un excelente viernes. Cuídense. Chao. Bye.